Bien, hermanos, buenas noches. Buenas noches, qué hermosa la apertura, ¿no? Y bueno, mientras vamos preparando la proyección, les comento un poco de qué va a venir todo esto que vamos a reflexionar y hablar esta noche, ¿no? Me quedé pensando un poco en la alabanza que cantamos que decía, abre mis ojos, oh Cristo, ¿no? Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, decía la alabanza. Y pensaba en esa alabanza y recordaba cuando yo no tenía al Señor, gracias, cuando no había conocido aún al Señor, me podía pensar si mi canción era algo así, ¿no? Si el anhelo de mi corazón era verlo al Señor, conocer al Señor, si yo quería verlo a Él. Y siendo sincero, cuando no conocía al Señor, no podía haber cantado algo así, ¿no? Si no me, si no ponía los ojos en Cristo, no podía decir, yo quiero verte. Yo quería que me vaya bien en mis exámenes, yo quería ser famoso con mis amigos, ser piola con ellos, pasarla bien, pasar la bomba. Yo conocí al Señor a los 18 años, ¿no? Yo quería eso. Quería salir con mi novia, quería pasear, quería pasarla bien, quería estudiar, tener un buen trabajo, tener una linda casa, tener un lindo auto. Yo quería eso, yo no quería ver a Jesús, ¿no? No se me pasaba por la mente ver a Jesús, ¿no? Pero como dice el título, dice, ¿está llegando el fin? La pregunta. Y yo creo que algo que cambió en mí, esa manera de pensar, esa manera de ver que creo que todos tenemos en algún momento, que es limitada, que nos limitamos a lo que podemos pensar, imaginar y a un par de años de vida, es que no estamos conscientes de que aunque no querramos, un día lo vamos a ver al Señor, ¿no? Puede ser el deseo de tu corazón querer verlo, pero aunque no sea el deseo de tu corazón, un día vas a estar delante de tu Creador. Y en ese momento va a ser importante cómo tú lo viste a Él desde esta vida, pero va a ser aún más importante cómo Él te va a ver a ti. Si te va a ver con amor, consuelo y para cobijarte, o te va a ver con ira y para juicio. Yo creo que ahí es donde te hace el clic, ¿no? Te hace el cambio de querer verlo, de querer acercarse, de querer buscarlo, de decir, un día lo voy a ver, prefiero verlo ahora, que está con los brazos abiertos llamándome, que verlo en la posición de juez que va a estar delante de mí, contándome todas las cosas malas que he hecho en mi vida. Entonces, con eso en mente, empecemos. Dice, ¿está llegando el fin? Escuché una frase un par de veces que decía que ninguno es ateo en la línea de fuego, ¿no? Que algún militar dijo una vez, no hay ninguno ateo, dice, cuando está en la línea de fuego. Ninguno. Todos ahí, con la muerte delante y la muerte a su alrededor, comienzan a pensar en Dios. Y me ponía a pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos que llevar al límite, ¿no? Estirar la piola hasta el límite para poder recién reflexionar acerca de lo eterno, acerca de la eternidad? Y bueno, es otra vez un problema de visión. Tenemos nuestra visión limitada a las cosas que nos afectan a diario. Y estamos pensando todo el tiempo en lo que nos va a pasar mañana, en lo que va a pasar esta semana, en lo que va a pasar con mi familia, cómo van a crecer mis hijos, dónde van a estudiar. Y podemos ir un poquito más, pero muy rara vez hacemos un plan a mucho más largo plazo. Y ese es el problema que hoy quiero que juntos busquemos un par de versículos y reflexionemos y lleguemos a pensar un poco en la eternidad. ¿En qué va a haber un poco más allá de esta vida? Oremos por empezar. Padre bendito, Señor amado, Dios nuestro, te doy gracias, Padre Santo, por esta noche. Te agradezco por este tiempo, Señor, que me permites compartir y te pido, Padre, que seas tú obrando en cada corazón, en cada persona, abriendo los ojos, Señor, para que puedan verte a ti, puedan considerar la eternidad, Señor, y el gran amor que nos has dado enviando a tu Hijo. Te agradezco por esta noche en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien. Pero ahora vamos a considerar un poco llegando el fin, no desde un punto de vista personal e individual, que después al final sí se vuelve individual o personal, pero desde un punto de vista más global. Yo recuerdo en la época de los 2000 más o menos, cuando yo me convertí, que había en Bolivia hubo como un avivamiento, una gran cadena de televisión, radio, y se hizo hasta una denominación que se llamaba Cristo Viene, se llama hasta ahora Cristo Viene, ¿no? Y basaba su predicación en que el Señor venía pronto. Y todos sus mensajes hasta ahora, todo lo que hacen es predicar sobre profecía. Todos sobre profecía y diciendo que el Señor viene. Entonces, cerca del año 2000, no sé si recuerdan, había como un problema con el Y2K, que las computadoras iban a fallar, que el sistema financiero iba a fallar, que iba a haber un colapso informático, un colapso en el sistema de salud de los países desarrollados que ya estaban computarizados y que muchas cosas, había un pequeño temor ahí y además había algunos que decían, uy, ¿será que llegamos al año 2000? Y se vino un poco eso del fin del mundo, ¿no? ¿Eso sirvió para qué? Algunos se atemorizaron, otros se pusieron nerviosos, otros buscaban soluciones, pero muchos consideraron la eternidad. Muchas personas consideraron la eternidad. Entonces, ese suceso, aunque pasó el 2000 y no pasó nada, podríamos decir, en muchas vidas sí pasó mucho, porque pasaron de muerte a vida, consideraron la eternidad y buscaron en la Escritura, buscaron en Dios y encontraron en Jesucristo la vida eterna. Con los años ha habido siempre vaivenes sobre la eternidad. Siempre que hay un suceso grande a nivel mundial, vuelve a haber ese flujo grande de personas preocupadas, personas preguntando. En la pandemia, por ejemplo, en el 2020, recuerdo que familiares míos que alguna vez les quería hablar del Señor me decían, no, a mí no me hables de Dios, porque los cristianos son de tal manera, se comportan así. Yo conozco a un pastor que robaba y que se fue con la esposa de uno, de otro, y unas historias terribles que pasaron de verdad, ¿no? Con nombre y apellido te decían, no me hables de Dios. Y sin embargo, cuando estaba la pandemia, el 19 de marzo, el 20 me estaban llamando por teléfono a decir, ¿dónde en la Biblia está profetizado? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿No? Y había otro temor y muchas personas en ese momento se enfrentaban ante la posibilidad de morir y pensaban en la eternidad. Y hubieron muchas personas que también conocieron al Señor. Y así van pasando cosas y ahora este último tiempo, recuerdo con la guerra que empezó en Ucrania y Rusia, ante una posible tercera guerra mundial, una guerra nuclear, una potencia nuclear involucrada, también hubo un pequeño ruido de conflicto que ya nos tocó un poco de lejos, ¿no? Acá pudo más los problemas locales, la inflación, la sequía y todo lo que tenemos alrededor, que no le dimos mucha importancia. Pero igual hubo así como un boom en las redes sociales y en el mundo sobre si esto nos anuncia algún tipo de fin para toda la humanidad, ¿no? Y esta última guerra que empezó con Israel ha disparado también un gran número de personas que se ponen a compartir sobre que estamos llegando al fin, que tan cerca está del fin. Y es más especial cuando Israel está metido en medio de los conflictos, porque muchísima de la profecía bíblica, la base de la profecía de lo que se cumplió y de lo que se está por cumplir es Israel, porque Israel es el pueblo de Dios y es denominado el reloj de Dios, ¿no? El reloj de Dios. Entonces, considerando esto y sin afán de asustar ni nada, quiero que veamos un par de versículos que van comentando sobre esto, ¿no? Señales antes del fin, cerca al fin, para que juntos podamos ver si está el fin, si está más cerca que hace 2000 años, porque hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis, al final dice, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesús, ¿no? Y había personas en la iglesia primitiva hace 2000 años que creían que no iban a morir y que iban a ver al Señor volviendo a recoger a la iglesia. Y desde ese entonces hasta ahora siempre hay
grupos de personas que están esperando que el Señor venga, porque es la promesa que ahora viene adelante, ¿no? Bien, así que repasemos un par de versículos. Vámonos a Mateo 24, 3 al 6. Mateo 24, 3 al 6. 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, este pasaje que tiene señales antes del fin, Señor Jesús dice, bueno, la primera advertencia que nos da dice, mirad que nadie os engañe. Hay mucha gente que se pone a dar tiempo, hora, que ahora va a pasar, que tal día, pero el espíritu de todo este mensaje que da el Señor no es darnos una fecha y una hora, un nombre, una situación especial, sino nos da una descripción general. ¿Para qué? Para que estemos atentos, para que consideremos que va a haber un fin. Tenemos que estar seguros de eso, va a haber un fin. Veremos lo primero que dice, guerras y rumores de guerras, dice en Mateo. Pero vámonos a Lucas 21:9, que es el pasaje paralelo, y que me gusta un poco más la descripción que hace ahí, la traducción en realidad. Lucas 21:9 dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Dice que va a haber guerras y sediciones, guerras y rumores de guerras, pero el fin no será inmediatamente. Poco más adelante, el Señor habla que son principios de dolores, haciendo alusión a que es una mujer embarazada que va a tener a su hijo. Lo que quiere decir es que este tipo de cosas se van a ir incrementando con el tiempo, ¿no? Van a ir como haciéndose más frecuentes cada vez. Y he sacado un resumen ahí de sediciones y guerras del siglo XIX, del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Y rápidamente veamos, una sedición es un grupo de personas que quiere tomar el poder, ¿no? Alguien que quiere ir contra el gobierno. Como una revolución sería, pero más del lado de la democracia, ¿no? Una sedición va y quiere tomar el poder, son los golpes de Estado, son sediciones, y hay un montón de protestas alrededor del mundo. Y en el siglo XIX hay registradas golpes de Estado, o sea, sediciones que tuvieron éxito, podríamos decir. Hubieron 24 en el siglo XIX. Una cada 4,2 años, ¿no? En todo el mundo registradas. En el siglo XX hubieron 172, una cada 7 meses. Y en el siglo XXI, en lo que llevamos los 23 años, ya hubieron 58, una cada 4,8 meses aproximadamente. O sea, el mundo se está poniendo cada vez más conflictivo, ¿no? Y hablando de guerras, y este resumen de guerras son guerras oficiales que declara un país a otro. No son los rumores de guerras, no están consideradas la guerrilla de Colombia, la guerra contra el narcotráfico de México, ese tipo de guerras no. Guerras oficiales, cuando un país sale el micrófono y dice, estamos en guerra con tal país, y el otro país agarra otro micrófono y dice, bueno, estamos en guerra, y se comienza a pelear, ¿no? El siglo XIX hubieron 41 guerras registradas de esas, una cada 2,4 años. En el siglo XX hubieron 119 guerras, una cada 10 meses. Ahí están incluidas la Primera y Segunda Guerra Mundial como una sola guerra, a pesar que hubieron muchísimos países involucrados, ¿no? Y en lo que va del siglo XXI, ya llevamos 61 guerras oficiales, una cada 4,5 meses.
las guerras también están yendo en aumento. El conflicto de nación contra nación está creciendo, se está aumentando. Todo lo que el Señor dijo que iba a haber señales antes del fin, vemos en este tiempo que se están incrementando, ¿no? Vamos a ver otro tipo de señales también que nombró el Señor, otra vez en Mateo 24, 7 y 8. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces, hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares. Si hiciéramos el mismo análisis que hicimos con las sediciones y las guerras, de todo lo que está registrado, seguramente todo viene siguiendo la misma progresión, ¿no? Es una progresión no lineal, es exponencial, porque va subiendo más cada momento, ¿no? Y en el versículo 32 y 33 de Mateo nos dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Acá es donde Israel toma un papel más importante, porque Israel es la higuera, ¿no? Cuando habla de la higuera, habla de Israel, dice, aprended la lección, aprended la parábola, cuando sus ramas estén tiernas. En 1948 se decretó que Israel era una nación nuevamente y comenzó a crecer, como que la higuera reverdeció y ahora ya es una potencia militar, es una potencia económica, es una potencia en desarrollo. Dice, he aquí está a las puertas. Todo esto que estamos viendo y que está aconteciendo, hermanos, es principio de dolores. Es principio de dolores. Son cosas que van a ir incrementándose más en lo conflictivo. Y si nos ponemos a meditar en Latinoamérica y en el ámbito local, todos los conflictos que tenemos, las preocupaciones y problemas van en aumento. La inseguridad, la violencia, la inflación, todo eso es parte de este sistema que parecería que se cumple lo que decía Pablo, que la creación entera gime a una y espera la redención, la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Está esperando que de una vez se cumpla el tiempo. Entonces, todo esto que está pasando son principios de dolores, ¿no? Después Mateo sigue el relato, pero ya comienza a describir una etapa en la cual no vamos a estar acá. Porque los principios de dolores, la iglesia va a vivirlo. Pero la tribulación y la gran tribulación, que es donde esto se vuelve completamente descontrolado, los hijos de Dios no la vamos a vivir. El Señor nos va a guardar de la ira. Bien, veamos un par de cosas más, 2 puntos más, que caracterizan a este tiempo que estamos viviendo y que también eran características que íbamos a ver en los tiempos antes de que el Señor Jesús venga. Lucas 17, 26 al 27. Lucas 17, 26 al 27 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice, como en los días de Noé. ¿Y qué es lo que caracterizaba a los días de Noé? ¿Cuál era la característica de los días de Noé? Vámonos rápidamente a Génesis 6:5 para en un solo versículo ver cuál era esa característica. ¿Por qué dice como en los días de Noé? En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, lo que caracterizaba el tiempo del Noé era la violencia, la maldad. Y ahora vemos que la violencia está
en flor, ¿no? Está en su máxima expresión. Por un celular te pueden quitar la vida, por un auto, por una billetera, por una riña en cualquier lugar, y ya nadie hace nada. Ya la ley ya no se cumple, ni la ley de los hombres. Parecería que la violencia está institucionalizada, ¿no? Me asombraba esta semana que en Colombia están queriendo algunos delitos que ya no quitarlos del Código Penal para que ya no sean delitos, así baja el índice de delito, ¿no? Qué cosa interesante para bajar el índice de delito, pero es lo que están haciendo. Entonces, la violencia se está institucionalizando. Los países y los gobiernos lo están tomando como normal. Aquí alguien que vaya a la policía y que diga, me acaban de asaltar, me han golpeado, me han hecho... La policía te anota tu nombre, hace la denuncia y dice, vuelva mañana a las 8. Nadie se mueve, nadie hace nada, porque es normal. Es lo más normal que nos puede pasar. Y si alguien entra a tu casa a robar y tú te defiendes, más bien vos puedes ir preso y el otro no, el que entró a robar, ¿no? Por más de que el otro también te agreda. Entonces, toda esta violencia y esta maldad que hay en nuestros días se está asemejando a los días de Noé. Está similar a los días de Noé. Y más aún porque vemos todo eso alrededor y parece que a la sociedad en particular no le mueve nada. Nos seguimos casando, dándonos en casamiento, comiendo y bebiendo. Y es así. No es para que esto nos paralice y no hagamos nada, sino para que reconozcamos que estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo diferente. Y esto se va a ir incrementando hasta el día del Hijo del Hombre. Y ese día es el día que el Señor va a venir a esta tierra. El versículo 20 del 17 dice, preguntando por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Por eso la gente seguía casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo como si no pasara nada. Porque no va a haber una advertencia, un suceso increíble que nos marque que esto va a suceder. Van a ser todas señales pequeñas que van a ir pasando y que tenemos que poder leer para saber que está cerca, está a las puertas. Hay otra característica que tiene que cumplirse antes de que el Señor venga. Versículos 28 y 30 de Lucas 17 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estos días de Lot se caracterizan acá, la gente no reacciona, aparte de comer, beber y darse en casamiento, acá dice que edifican, plantan, planifican, prosperan. Esos eran los días de Lot, ¿no? Era una tierra próspera. Y ahora es un poco tal vez más fácil imaginarse cuál era el pecado en los días de Lot, cuál era la característica de ese tiempo. Seguramente si pregunto, algunos van a decir la inmoralidad, la depravación, la perversión sexual era la característica de esos días, ¿no? Pero vamos a ver en Ezequiel cuál fue la raíz, cuáles fueron los pecados raíces que provocaron esa desviación. Vamos a Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49 y 50 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Cuál era el pecado? Habla acá de los pecados de inmoralidad. Dice,
soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Me pongo a pensar un poco en este tiempo. Soberbia. Cómo el hombre se cree el centro de todo. El hombre vive para sí mismo y para él mismo, ¿no? Y una frase que puede caracterizar la soberbia que vive esta sociedad, dígame si no es mi cuerpo, mi decisión. ¿No es un acto, una frase y una actitud bastante soberbia para decir, yo decido, yo hago con mi vida, con mi cuerpo lo que se me da la gana? Es más, yo puedo decidir que mi cuerpo es lo que a mí me parece y lo que me da la gana. Yo puedo definir mi identidad de acuerdo a lo que yo, ni siquiera ya lo que yo pienso y creo, que era un poco antes, que pensaban que nacían, sino a cómo me siento hoy. Hoy me puedo sentir de una manera, mañana de otra. Y la soberbia está llegando a ese nivel. Y otra vez, el Señor acá no condenó a Sodoma porque había gente que hacía eso, sino porque la ciudad misma lo había normalizado. Todo el pueblo era normal, incluso para las autoridades era normal. Y lo mismo este tiempo, la soberbia está institucionalizada, está decretada por ley en muchos países, incluso la Argentina. El matar bebés ya no es delito. No es delito. La saciedad de pan, cuando dice, me pongo a pensar un poco en esa imagen de la pobreza del siglo XXI, ¿no? Con DirecTV, conectados a gas, conectados al cable, conectados a la luz, tienen todas las necesidades básicas. Es una pobreza muy diferente a una pobreza de hace 30, 40 años, ¿no? Y cuando habla abundancia de ociosidad, no vemos a todo un grupo de personas que ya no necesitan trabajar para vivir, que pueden vivir sin trabajar. Eso no se daba en otro tiempo, no existía. Y no es un fenómeno solo de la Argentina, es un fenómeno que está invadiendo muchos países, no solo de Latinoamérica. Saciedad de pan, soberbia, abundancia de ociosidad. Eso es lo que después generó que hagan abominación delante de Jehová. Y ese es el camino que está tomando la sociedad ahora. Es el camino. Todas las leyes y todo lo que están proponiendo hacia adelante es para que esto vaya en incremento, no vaya para atrás. Todo esto nos tiene que abrir los ojos. No solamente estamos viviendo los días de Noé, sino que también estamos viviendo los días de Lot. Y con una, digamos, connivencia de las autoridades y de la política, de tal manera que lo convierten en leyes que pueden favorecer a los ladrones y leyes que permiten que la familia ya no sea la institución principal del Estado, sino las personas haciendo lo que ellos quieran. Y todo eso nos está llevando a un punto que no existió antes en la historia. Nunca en la historia se juntaron estos dos tiempos de violencia y de degradación moral como ahora en este tiempo. Hace 10 años solamente, la música que ahora hay, los videos que ahora hay, hubieran sido terribles, hubieran sido para condenar a cualquiera, y sin embargo ahora compran entradas y hacen filas para entrar a verlos. O sea, la sociedad misma nos está llevando hacia esa decadencia. Y nosotros también somos parte y caemos en normalizar esas actitudes. ¿Cómo nos hemos hecho insensibles a la violencia? Me llama muchísimo la atención. Recuerdo hace un par de años con Magú, cuando aparecieron los videitos que salían en Facebook, salieron videos de accidentes. Decíamos, veremos. La primera vez que vimos nos quedamos sorprendidos cómo había gente que podía accidentarse, accidentes graves, y seguramente con personas dañadas y fallecidas, ¿no?
uy, nos horrorizamos la primera vez. Ahora cuando vemos digo, uy, Magú, mira, se mató. Ya no me mueve la violencia. Mi corazón se está endureciendo y estoy normalizando, al igual que el sistema, esas cosas. Estamos normalizando también que las personas decidan su género. Tenemos que amar a las personas, pero no podemos normalizar el hecho de que eso se está volviendo como en los días de Lot. Y nosotros no podemos ser parte pasiva al respecto. Lo que tenemos que hacer es usar todo esto y buscar y mostrarles la salida que el Señor ha dado. Porque hay una salida, porque hasta ahora hemos visto que todo va para abajo, todo va para peor, y solo resta decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos, todos nos suicidaremos en masa. No es la solución. La solución es despertarnos. Y si nunca has considerado la eternidad, fíjate que las señales que el Señor dijo que iban a estar antes de que venga el fin, están latentes, están activas. Las alertas están encendidas. No sabemos cuándo va a venir el Señor, hasta cuándo va a haber un tiempo para poder acercarse a Él y mirarlo a Él en su amor, en la cruz muriendo por ti. Y cuándo va a cambiar el tiempo y ya no va a haber esa opción porque se va a acabar la gracia. Veamos la salida. La salida siempre es el Evangelio, las buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias que Dios ha dado en medio de todo este cúmulo de cosas que iban a pasar. El Señor daba buenas noticias. En Mateo 24:14 dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si bien este versículo específicamente está hablando de la predicación en la gran tribulación, el Evangelio es siempre el mismo, tiene la misma base, salvación en Jesucristo. Cristo vino a morir en una cruz, a pagar el precio de tu pecado, de mi maldad, de mi soberbia, de mi perversión, de todo lo malo que yo hice. Cristo vino a pagar ese precio en la cruz por ti. Esa es la buena noticia. Eso es lo que tiene que despertar estas señales antes del fin. No miedo, no temor. Decía el Señor, mirad que no os turbéis. No te asustes, no te desesperes, sino más bien fíjate en quién estás confiando, en quién has puesto tu confianza, en qué están orientados tus propósitos, tus planes. No dice no se casen, dejen de casarse, sino juntos como matrimonio. ¿Dónde están mirando? ¿Dónde están orientados? ¿En esta tierra, en este mundo que está llegando a su fin? ¿O en la eternidad, en el Señor, en el tiempo que vamos a pasar junto a Él, que podemos pasar junto a Él? Dice que este evangelio va a ser predicado a todas las naciones, ¿no? Va a ser predicado por todo el mundo para testimonio a las naciones. Bueno, y esta noche estamos compartiendo esa buena noticia que Cristo vino a morir por ti, y eso es de testimonio para ti, si nunca antes lo has escuchado. Y si lo has escuchado antes y no has tomado decisión, también es testimonio. ¿Qué quiere decir testimonio? Que eres testigo de que se te ha predicado el evangelio. Eres testigo que te hemos dado y te hemos comentado la salida que Dios ha puesto ante todas estas cosas que están pasando. Que cuando tengas que mirar al Señor Jesús, aunque no quieras, no vas a poder decir, yo no sabía, nadie me dijo, porque este es el momento en el cual te estamos diciendo, hay una salida, hay salvación, hay perdón de pecados en Cristo. Es el momento de mirarlo a Él como nuestro Salvador, porque si no lo hacemos, un día Él nos va a mirar como nuestro juez, y esa mirada no se puede soportar. Vamos a Juan 3:36.
Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer en el Hijo, creer en que Dios envió a Jesús, su único Hijo, a morir en la cruz por ti. Lo único que tienes que hacer es creer. Es tan sencillo como eso. Pedirle perdón al Señor, decir, creo que tú has pagado el precio por mi maldad, por mi desviación, por mi perversión. Creo. Y si tú crees y confiesas tu pecado, dice, tienes la vida. Tienes la vida. Y el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Igual que en los días de Noé, cuando dice que vino el diluvio y los mató a todos. Si no te subiste al arca en ese tiempo, ibas a morir. El arca ahora es el Señor Jesús. Tenemos que acercarnos a Él, abrazarnos de Él, buscarlo a Él, mirarlo a Él. Es la única manera que nos vamos a salvar del juicio que viene sobre los días de Noé, que es lo que está viviendo ahora la tierra. Y en los días de Lot, dice que el día que Lot salió, vino fuego y consumió Sodoma. No antes de que Lot salga, el día que él salió. Y así, si tú crees en el Señor, el juicio sobre este mundo va a venir el día que tú salgas de él. El día que el Señor nos lleve. Y esa es la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza está en Jesús, decía la alabanza, ¿no? En su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que un día Él regresará. Él va a volver a buscar a ese pueblo que ha creído en Él, a esos a quien Él ha dado la vida, y los va a librar del juicio que va a venir sobre este mundo. El que cree en el Hijo tiene la vida y es librado del juicio. Vamos a Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Interesante, ¿no? Que dicen, no se turbe vuestro corazón, igual con las advertencias que daba acerca del fin. Que no nos asustemos, no estemos desesperados. Si creemos en Dios, también creamos en el Señor Jesús. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús se fue, vino a esta tierra, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por ti y por mí, resucitó al tercer día, estuvo 40 días en esta tierra y se fue al cielo. Pero Él dejó una promesa. Dice, así como se fue, Él va a volver. Un día Él va a volver. No sabemos cuándo, pero lo que sí puedo decirles ahora es que pronto, por todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo y cómo está moviéndose la sociedad, pronto el Señor volverá. Asegúrate de mirarlo ahora como tu Salvador, para que Él no te vea como tu juez, sino se te vea como tu Padre que te ama y que te espera. Así que si nunca habías considerado la eternidad tan cerca porque eres joven o tan cerca porque para todos va a llegar el día, hoy es el día que tienes que acercarte al Señor. Hoy es el día que aún podemos acercarnos a ese Dios de amor misericordioso. Hoy es el día que tu corazón no se turbe, sino que estés confiado que Cristo te salva. Oremos. Padre bendito, Padre amado Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta noche.
Te doy gracias, Padre Santo, por las advertencias que has dejado en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en tu amor, creyendo en ti, tenemos vida y no tenemos ira, no tenemos condenación. Gracias, Padre Santo, por ese amor que nos das inmerecido. Te pido, Padre bendito, que nadie se vaya esta noche sin verte como Salvador. Toca los corazones, abre los ojos, Padre bendito, y que vayan a ti, sabiendo que estás pronto a volver, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.